Continuamos en este breve comentario de Apocalipsis 7, viniendo del capítulo 6, donde se han destapado los sellos. El Cordero ha recibido el librito del que está sentado en el trono, y ya al final del capítulo 6 se destapa el sexto sello, donde hay un gran terremoto, se conmueven las potencias de los cielos, y es algo muy fuerte y destructivo. Inmediatamente cambia de escena al capítulo 7. Y dice el versículo 1: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ese después de esto pues nos llama la atención de que es un nuevo cuadro que Juan está observando, como un cambio de escena. Y ese 4, que es el número, digamos, terrenal, de los 4 puntos cardinales, de las 4 estaciones, los 4 elementos que hemos estado analizando, ve 4 ángeles ejecutores de la voluntad de Dios en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que supone como si fuera cuadrada, pero la Biblia no se mete, digamos, en una discusión científica, porque por ejemplo Isaías 40 habla está sentado sobre el círculo de la tierra, pero está hablando de los 4 puntos cardinales que se pueden observar en la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, una restricción temporal, digamos, de los juicios de Dios. Ahí están detenidos de parte de Dios para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces hay una escena muy poderosa donde hay una restricción temporal, digamos, de los juicios de Dios representados en esos vientos. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Juan ve a otro ángel que subía de donde sale el sol. Es un concepto fenomenológico, es decir, la percepción de que el sol sale, y eso lo estaremos viendo en un curso de hermenéutica, ese tipo de conceptos que la Biblia resalta, que sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Ese sello, pues no sabemos, más adelante se nos aclara el nombre del Padre y del Cordero en los sellados, pero es un símbolo de propiedad, digámoslo así, de pertenencia. También el sello es como un destino final. Cuando se sella algo, sabe que llegará a su destino, está ya predeterminado. Y clamó a gran voz. Este ángel tenía posiblemente un mayor rango que todos los ángeles, porque le clama a los otros 4 ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. Entonces estaban detenidos los vientos de esos 4 ángeles, donde había una orden a los 4 ángeles de hacer daño a la tierra y al mar. Ya estaba la orden dada, pero también había una contraorden temporal: detengan los 4 vientos. Dice también el versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces vamos a encontrar, tan importante más adelante, cuando se les manda que hagan daño a la hierba y que justamente se desaten esos juicios, pues los que están sellados no van a sufrir, digamos, ningún daño. Entonces encontramos aquí ese plural: hasta que hayamos sellado, o sea, va a haber mucha actividad espiritual en ese momento. Y repito, es una señal de posición que solo Dios reconoce, de protección también de parte de Dios a estas personas, y por eso habla de los siervos de nuestro Dios, a los siervos del Señor. Hay una promesa en Apocalipsis 3 que habla: escribiré sobre él el nombre de mi Dios, a los que salgan vencedores. Entonces podríamos decir que hay un cumplimiento también de esa promesa, pero aquí está hablando más que todo de la iglesia. Aquí en general estos sellos van sobre los 144,000 que es del pueblo de Israel, pero estamos hablando sobre todo de que Dios conoce quiénes son sus hijos, y así como la iglesia también ha sido sellada por el Espíritu Santo. Cuando la persona se vuelve a Dios,
abre su corazón y le recibe como su Señor y Salvador, sabemos que está en las arras del Espíritu, que es un sello de Dios, de sentido de pertenencia, de propiedad, que Dios conoce quiénes son sus hijos, sus siervos. Versículo 4. Le oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces pudo oír y vio que eran 144,000, un sentido literal, total, de que no son ni uno más ni uno menos, y que eran de las tribus de Israel. Y ese propósito específico es que tengan una gran protección. Después del arrebatamiento de la iglesia, Dios va a proteger a este remanente de Israel, porque son primicias de ese remanente de Israel que serán salvos. Y muchos judíos se salvarán, nos enseña la palabra, que muchos se salvarán y Dios les guardará de una manera especial, lo cual vamos a ver más adelante, el capítulo 12, y en lo que queda del estudio de Apocalipsis. Y son sellados de las tribus de Israel. Claramente no son los testigos de Jehová, no son los cristianos bajo una protección especial, son de la tribu de Israel. Aquí opera el sentido literal porque es muy claro y no se puede espiritualizar de otra manera. El versículo 5 dice: de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados. Entonces se van a mencionar las 12 tribus y hay detallitos, pero serían parte como de otro estudio más profundo. Por ejemplo, debería comenzar con Rubén, que era el primogénito. Pero ¿por qué no comenzó? Comenzó con Judá, porque Rubén pecó fuertemente contra su padre y, según parece, perdió, digamos, ese privilegio de ser el primero. Pero son detalles más que se infieren de la historia de la Biblia. Y de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados. Aquí, por ejemplo, Manasés no era de las 12 tribus, era hijo de José, pero entró a reemplazar a otro que se quedó por fuera, que es exactamente Dan, que no lo vamos a encontrar también por idolatría, cosas que en la historia del Antiguo Testamento nos muestra ese tipo de pecados, y de pronto lo vamos a ver más adelante a Dan otra vez aparecer en escena, y pues todo eso tiene una explicación teológica, pero no es el momento, digamos, de profundizar sobre estos detalles. Y vamos a encontrar entonces el versículo 7 de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados, está en el versículo 8, y vamos a encontrar que esos 12 hijos, pues era de 4 mujeres, Raquel, Lea, Bilma y Bila, de Jacob, que vinieron a constituir las 12 tribus de Israel. Entonces, el Señor lo hace con un propósito muy especial y lo vamos a encontrar después en el capítulo 14 de Apocalipsis, donde esos sellados son, digamos, como las primicias para Dios y para el Cordero. Dice así, que no se contaminaron con mujeres, que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces vamos a encontrar que son primicias, o sea, el primer fruto, pero no son los únicos. Vendrán detrás de ellos más de Israel. Versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Cambio de escena. Después de esto, entonces ya tenemos los 144,000 sellados con un propósito específico, y después hay una gran multitud que nadie podía contar. Una exageración, digamos, algo inmensurable para los hombres. No porque sea un número infinito, sino que es difícilmente de contar porque es un inmensurable, una gran multitud, simbolizando que son muchísimos, millones de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, como un vestido de justicia, donde podríamos decir han entrado con palmas en las manos como un símbolo de alabanza. No es la iglesia específicamente, porque estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, han estado en medio de la gran tribulación, pasando, digamos,
ese molino, ese proceso tan poderoso donde muchos a precio de sangre, dice la palabra allá en Romanos, en Apocalipsis 12:11, que y dieron su vida hasta la muerte. Entonces, ni es la iglesia ni los que están bajo el altar, sino son los que en el proceso de la gran tribulación han vuelto su mirada a Dios y han reconocido también la, la obra redentora del Señor Jesucristo, aunque no por fe, sino que en este momento a precio de sangre han salido y pueden estar en el altar y en el trono de Dios en presencia del Señor. Entonces, vemos aquí que clamaban a gran voz, dice el versículo 10, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces hay un reconocimiento de que son salvos, que están bajo la protección de Dios. Y dice el versículo 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. O sea, viene una adoración extraordinaria porque ya está nombrando a los ancianos, la iglesia, en los cuatro seres vivientes, en ese orden, y que se postraron juntamente con esa gran multitud y adoraron al Señor diciendo amén. Versículo 12, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Están dando toda exaltación a Dios. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? ¿De dónde han venido? Ese anciano es de los 24 ancianos que habla con Juan y le hace una pregunta a los que están vestidos de ropas blancas, o sea que tienen como ese símbolo de santidad y de pureza. ¿Quiénes son? Es una pregunta retórica para llamar la atención a la respuesta. Y yo le dije, dice Juan, versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces está diciendo claramente, han salido de la gran tribulación. Daniel 12:1 ya nos decía que habría un gran tiempo de angustia, que nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, y que su pueblo sería liberado. Todos los que estén escritos en ese libro tan especial, donde está Daniel 12:1 hablando proféticamente de que habrá ese gran tiempo de angustia, la gran tribulación. Y Jesús también lo resalta en Mateo 24, habrá entonces una gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Está resaltando, y aquí lo ratifica, han salido de esa gran tribulación que estaba tanto mencionada en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y dice, le han emblanquecido en la sangre del Cordero. Una paradoja, le han emblanquecido que es blanco, en la sangre que es roja. Pero son de esas paradojas que se pueden entender porque ya hay conocimiento de la palabra y el sentido espiritual también, y también el sentido alegórico, ya lo hay. Han emblanquecido en la sangre del Cordero, o sea, han reconocido la justicia de Dios y el poder redentor de Cristo. Por eso están delante del trono. Versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, se extenderá ese tabernáculo, esa protección, ese lugar de privilegio, se extenderá sobre ellos. Ya vemos que se ha venido extendiendo, los 24 ancianos, los que están bajo el altar, los 144,000, ahora esta gran multitud que ha salido de la gran tribulación. Y está hablando el versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Entonces está hablando que son ya cuerpos glorificados, que están bajo la protección del tabernáculo. Y por eso dice que no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá sobre ellos, no necesitarán de ese tipo de luz, porque están bajo la luz del Todopoderoso. Entonces, tan importante entender, digamos, que Dios le está mostrando a Juan la protección que le dará a todos los que salen de la gran tribulación. Digamos
que va a empezar a grabarse a partir del capítulo 12, pero desde ya Juan está viendo la protección que Dios le da a los que salgan victoriosos de la gran tribulación. Y dice el versículo 17, porque el Cordero que está sentado en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces nos habla del Cordero, Jesús, ya como el pastor, va a estar guiando precisamente esta multitud. Y lo que nos enseña el Salmo 23, que está diciendo junto a aguas de reposo los pastorará. Dios enjugará toda lágrima es porque han sufrido, han pagado un precio muy alto de sacrificio y de muerte por amor a Dios, que dieron su vida hasta la muerte. Por eso esa confesión que hacen en Apocalipsis 12, de soportar la persecución y de no dejarse sellar de Satanás, sino entrar al redil de Dios, a formar parte de ese glorioso reino de Dios. De esta manera, digamos, está resumido el capítulo 7 y es como un preludio también al destape del séptimo sello en el capítulo 8. Mi recomendación es leer el material que se les envía en Word con las diferentes citas bíblicas que van a robustecer, digamos, el aprendizaje, van a dar mayor fuerza a cada versículo y llegar a la socialización de estos temas con preguntas, ir encadenando y articulando ya los capítulos que se han visto y de esa manera cada vez vamos a entender con mayor facilidad el mensaje que viene y nos vamos aproximando así al conocimiento de este libro profético y poderoso que nos da esperanza, porque finalmente Apocalipsis lo que nos da es certeza de la fe y una esperanza viva de un Dios poderoso que tiene un plan perfecto con su iglesia y por supuesto con toda la naturaleza y toda su obra creadora en este universo, especialmente el ser humano. Los bendigo de manera muy especial, nos vemos en la socialización del tema.